Es probablemente la pesadilla de cualquier persona que trabaje en un hospital. Un niño pequeño es ingresado con síntomas inexplicables. Se hace todo lo posible para estabilizar su estado, pero no sirve de nada. El niño muere. Pero ¿qué pasa si la historia, de por sí terrible, no ha terminado aquí? Si hay razones para la muerte del niño que son más sombrías de lo que nadie podría imaginar. El 17 de enero de 2014, Lacey Spears llama a una amiga, completamente desesperada. Está en casa con su hijo pequeño Garnet y está segura de que tiene un ataque epiléptico. La amiga se dirige inmediatamente a casa de Lacey. Al llegar, ve que Garnet, de 5 años, parece estar realmente mal. Por desgracia, el niño siempre ha tenido problemas de salud. Pero ahora Garnet está sentado en el sofá, pálido, con su sonda de alimentación a su lado. La amiga está de acuerdo con Lacey. Garnet necesita ayuda médica urgente. Lacey y su amiga llevan juntos al niño al hospital más cercano. Allí, Lacey cuenta que su hijo ha tenido 3 ataques en los últimos minutos. Los médicos le hacen inmediatamente un electroencefalograma, pero no detectan nada anormal. Aún así, Garnet está muy mal. Se queja de dolor de cabeza, tiene diarrea y vomita. En algún momento, los síntomas que Lacey había confundido con un ataque vuelven a aparecer. Pero el electroencefalograma sigue sin mostrar nada anormal. En su lugar, muestra una clara ralentización de las ondas cerebrales. Y esto, por supuesto, pone a los médicos en máxima alerta. Garnet ya no puede respirar por sí mismo y además tiene niveles de sodio y cloruro muy elevados. 2 días después, el personal de enfermería se da cuenta de que este caso requiere especialistas. El niño es trasladado en helicóptero a Westchester, donde es ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños María Ferreri. Aunque los especialistas se encargan de su tratamiento, el estado del niño sigue empeorando. Y el 22 de enero, 5 días después de su ingreso, Garnet sufre un edema cerebral y un infarto del tronco encefálico. Como consecuencia, el pequeño Garnet Spears es declarado con muerte cerebral. Al día siguiente fallece. Pero, ¿qué hay detrás de estos extraños síntomas? ¿Por qué tuvo que morir Garnet Spears? Por desgracia, los médicos no pudieron salvar al niño. Sin embargo, en el primer hospital los médicos hicieron algo que, en retrospectiva, hace que la muerte del niño vuelva a ser objeto de un examen minucioso. Como el electroencefalograma no mostró nada la primera vez, los médicos colocaron una cámara en la habitación del niño para poder grabar cualquier otro ataque misterioso. Así se obtuvieron casi 42 horas de material de vídeo. Y cuando se vuelve a revisar de forma rutinaria, algo llama la atención. Cuando Garnet llega por primera vez al hospital, su estado parece mejorar un poco. Se estabiliza durante la noche y, de hecho, a la mañana siguiente vuelve a estar relativamente bien. Luego va al baño con su madre. Lacey lleva consigo un dispositivo para la sonda gástrica de Garnet y un vaso blanco. Cuando Garnet sale del baño, su estado empeora y empieza a vomitar y a tener diarrea intensa. Luego mejora un poco antes de que él y Lacey vuelvan al baño, pero poco después el estado de Garnet vuelve a empeorar drásticamente. Y de nuevo Lacey tuvo que intervenir en el baño con ese vaso blanco. Y además están esos valores inexplicables de sodio y cloruro. Uno de los médicos saca sus propias conclusiones. Cree que a Garnet Spears se le administró una cantidad letal de sal a través de la sonda gástrica. Eso explicaría los valores sanguíneos anormales y los síntomas drásticos que se produjeron después de que desapareciera con su madre en el baño. El médico se pone en contacto con sus colegas del segundo hospital. Todos están de acuerdo. Mientras se lucha por la vida de Garnet,
se llama a la policía. Los médicos sospechan que Lacey, la madre de Garnett, está detrás de todo. La policía inicia una investigación. Por supuesto, esto no puede devolver a Garnett, que ya ha fallecido. Pero poco a poco se va descubriendo que no se trata solo de un niño enfermo, sino de un caso de asesinato. Lacey se aseguró de que a Garnett le pusieran una sonda gástrica cuando era un bebé para poder alimentarlo con líquidos. Cuando Garnett llegó a la edad de ir a la guardería, una de las médicas que lo trataba cuestionó si la sonda gástrica seguía siendo necesaria. Pero Lacey nunca la hizo quitar. Y eso a pesar de que Garnett podía comer con total normalidad. Cuando estaba en casa de amigos o cuando había meriendas en la guardería, siempre comía con total normalidad. Solo en casa su madre Lacey le alimentaba a través de la sonda gástrica. Cuando Garnett tenía unos meses, ingresó por primera vez en el hospital debido a unos niveles de sodio anormales. Nunca se pudo determinar la causa. Lacey y Garnett se mudaron varias veces. Y por supuesto, Lacey siempre buscaba nuevos médicos que solo conocían el historial médico exacto del niño a través de los relatos de Lacey. Cuando tenía 3 años, se mudaron a una comunidad llamada Fellowship en Nueva York. Es una especie de proyecto en el que los residentes más jóvenes y las familias viven con personas mayores. Los residentes ayudan a los ancianos en su vida cotidiana, y a cambio, los jóvenes pueden vivir allí de forma gratuita. También se pagan los alimentos y las plazas de guardería y de colegio para los niños. Lacey cuida con devoción a los ancianos, que a su vez encuentran a Garnett bastante mono. Lacey les cuenta a todos los problemas de salud graves del chico, pero en realidad a todos les parece bastante normal y activo. Una de estas mujeres mayores de la residencia recibe una llamada de Lacey cuando Garnett está agonizando. En ese momento, Lacey ya sabe que se ha avisado a la policía y que su hijo está en muerte cerebral. Eso es lo que le cuenta a su compañera de beca por teléfono. Pero también le pide algo a la anciana: que vaya al apartamento de Lacey y tire a la basura la bolsa de la sonda gástrica que estaría colgada allí. A la vecina le parece raro en ese momento. Hoy sabemos que probablemente fue un intento de Lacey de hacer desaparecer una prueba. Durante la infancia de Garnett, Lacey lo llevó a numerosos médicos y hospitales. Una y otra vez, le contaba a los nuevos médicos diagnósticos que en realidad habían sido refutados hacía mucho tiempo. Y unos días antes de que Garnett fuera hospitalizado en enero de 2014, buscó en Google cosas como valores normales de sodio para un niño y peligros de un alto nivel de sodio en un niño. Al registrar el apartamento de Lacey, se encuentran, como sospechaba el médico, 2 grandes paquetes de sal abiertos y 2 fundas para la sonda gástrica de Garnett, en las que se encuentran altos residuos de sal. En otras palabras, Lacey Spears envenenó a su propia hija. Pero, ¿por qué? Lacey tuvo a Garnett cuando tenía 20 años. El padre se llama Chris Hill, y en aquel entonces era vecino de Lacey. No estaban juntos de verdad, sino que más bien se veían de vez en cuando. Aún así, Lacey siempre tuvo claro que quería quedarse con el niño y criarlo por su cuenta. Antes ya se ganaba un dinero extra haciendo de canguro y más tarde trabajó en una guardería. Siempre ha establecido vínculos muy estrechos con los niños a los que cuidaba y con sus familias. Para el gusto de algunas familias, incluso se ha entrometido demasiado. El caso se clasifica como síndrome de Munchausen por poderes. Se trata de un trastorno mental en el que una persona provoca o formula síntomas o enfermedades en otra persona de forma intencionada. Suele darse en relaciones entre padres e hijos. En este caso, Lacey padece el síndrome de Munchausen por poderes y simula la enfermedad de su hijo Garnett. Y llega tan lejos que Garnett muere a causa de sus engaños. Ha enfermado a Garnett a propósito y ha inventado supuestos síntomas que su hijo en realidad no tenía. Todavía no se ha investigado mucho sobre las causas de este síndrome. Se sospecha que a menudo se debe a problemas psicológicos no resueltos, más concretamente, a una baja autoestima o a abusos anteriores.
El diagnóstico y el examen son difíciles, porque a menudo las personas con este síndrome se ocultan bien. Planifican los historiales médicos falsos de sus víctimas con tanta precisión que a menudo tardan años en ser descubiertos, si es que lo son. Por cierto, el nombre proviene de un varón alemán llamado von Münchhausen, que se hizo famoso en el siglo XVIII por sus historias de mentiras aparentemente exageradas. El sistema sanitario de los Estados Unidos ofrece algunas escapatorias para el síndrome de Munchausen por poder. Una ley prohíbe a los médicos solicitar informes médicos de otros profesionales o acceder a los expedientes sin el permiso de los padres. Y esto, por supuesto, en teoría facilita que los padres mientan sobre el estado de salud de sus hijos, y así conseguir tratamientos que en realidad no son necesarios. El caso es que los padres, desde su propia y retorcida perspectiva, piensan que no están haciendo nada malo. Lacey Spears sigue afirmando hoy en día que no padece el síndrome de Munchausen por poderes. También dice que ella no puso la sal en las sondas nasogástricas. Cuando más tarde comparece ante el tribunal, su abogada argumenta que las infusiones que Garnett recibió en el hospital también contenían sodio. Por supuesto que es cierto, pero en los recipientes que se encontraron en casa de Lacey había paquetes de sal que contenían hasta 60 sobres pequeños. Y, por supuesto, ninguna infusión hospitalaria contiene tanto. Sin embargo, la defensa argumenta que Garnett murió finalmente por un tratamiento médico inadecuado. Y ahora quieren echarle la culpa a Lacey. Sin embargo, las pruebas disponibles hacen que el caso parezca algo diferente. Lacey también mintió sobre otras cosas. Por ejemplo, afirmó que el padre de Chris Garnett no era él, sino un policía llamado Blake. Este había muerto heroicamente en una operación. En las redes sociales, Lacey incluso publicó un recuerdo del funeral de Blake y de lo mucho que lo echaría de menos. Por cierto, este policía llamado Blake existe de verdad. Sin embargo, el policía llamado Blake existe de verdad y sigue en activo. Se reunió con Lacey 2 o 3 veces 10 años antes. Solo gracias a la investigación contra Lacey se entera de que ella lo presentó durante años como el supuesto padre de su hijo. En los expedientes médicos de Garnett se encuentran señales de alarma desde muy temprano. Cuando el niño tenía apenas 5 semanas, un médico ya había anotado en su documentación la sospecha de que Lacey Spears podría tener el síndrome de Munchausen por poderes. Sin embargo, cada vez que sus historias dejaban de funcionar, Lacey simplemente cambiaba de médico. Y así pudo seguir siempre. Hasta que finalmente dio un paso de más. Lacey Spears fue condenada a 20 años de prisión por asesinato en segundo grado. No podrá salir en libertad condicional hasta junio de 2034, como muy pronto, y sigue en la cárcel. Lacey también dice que nunca le diagnosticaron el síndrome de Munchausen por poderes. Ella está completamente sana y está en prisión injustamente. El tribunal, por el contrario, ha considerado probado que Lacey padece el síndrome y que su hijo murió precisamente por eso. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle un me gusta, dejar un comentario o suscribiros. Cualquier apoyo es de gran ayuda. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, una buena tarde o una buena noche, según el momento en el que veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces, adiós, gente.